Sean todos bienvenidos una vez más al curso que estamos llevando a cabo, Análisis Matricial de Estructuras. Muy bien, entonces en esta clase vamos a ver el análisis matricial de estructuras en 2D, hablando específicamente de estructuras articuladas. Para ello, acá nosotros tenemos una estructura en 2 dimensiones que es una cercha o una armadura. Y vamos a ver primeramente acerca de los grados de libertad, la notación y el sistema de ejes. Para eso voy a ampliar un poco la imagen de este lado y nos aproximamos. Bueno, acá tenemos esta estructura y la enumeración o la nomenclatura es de la siguiente manera. En los nudos vamos a enumerar con números ascendentes del 1 hasta el enésimo nudo. Y esos vamos a encerrarlos en un círculo. Para las barras, lo propio, vamos a enumerarlas o etiquetarlas con números ascendentes desde el 1 hasta la enésima barra y vamos a encerrarlas en un rectángulo cuadrado o en una cajita para poder diferenciar de los nudos que son en círculos. Y vamos a ver también la enumeración de los grados de libertad. Cada nudo tiene 2 grados de libertad, sea en X y sea en Y. Es decir, nuestro nudo puede desplazarse del número 3. El nudo 3, por ejemplo, va a desplazarse hasta ese lado. Voy a cambiar un poco el color de nuestro lápiz. Ahora sí, nuestro nudo 3 va a desplazarse desde 3 hasta 3', ¿cierto? Sin embargo, tiene 2 grados de libertad, es decir, el nudo 3 puede desplazarse en X y puede desplazarse en Y, que son los grados de libertad para ese nudo. Y cada uno de los nudos tiene 2 grados de libertad. Entonces vamos a etiquetar ahora cada uno de los grados de libertad. Entonces el nudo 4 lo propio tiene un grado de libertad en X, un grado de libertad en Y. El nudo 1 lo propio, un grado de libertad en X, un grado de libertad en Y. Aún no estamos hablando de las restricciones. Obviamente hay grados de libertad que están restringidos. Sin embargo, los grados de libertad en sí, el nudo 2 va a tener un grado de libertad en X y un grado de libertad también en Y. Entonces esta armadura que tiene 4 nudos tendrá 8 grados de libertad. Algunos de ellos van a estar restringidos, obviamente, en una u otra dirección. Ahora vamos a etiquetar a esos grados de libertad. Entonces, los grados de libertad podemos etiquetarle igual mediante números. Por ejemplo, este puede ser el grado de libertad 1, este el grado de libertad 2, este el grado de libertad 3 y este el grado de libertad 4 y así todos los grados de libertad. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo manual, lo que se acostumbra es lo siguiente, es colocar los grados de libertad restringidos, los últimos grados de libertad a los grados de libertad restringidos. Es decir, que primeramente nosotros vamos a colocar lo siguiente. Voy a hacer un poco más pequeño esto de acá y ahora sí. Bueno, a lo que voy es lo siguiente. Por costumbre, cuando hacemos el cálculo manual, repito, el cálculo manual, resolver el sistema de ecuaciones manualmente, para conveniencia, lo que hacemos es a los grados de libertad que están libres, por ejemplo, el grado 3, el nudo 3, el nudo 4, son nudos que están libres sin restricción, a ellos se los asignan los primeros grados de libertad. Por eso aquí está el grado de libertad 2, 3, 4, 5. Y también en el nudo 2, fíjate, el grado 1 se le ha puesto al grado de libertad libre. Y los últimos grados de libertad, es decir, la última etiquetación que se hace a los que son a los apoyos. En este caso al nudo 1, fíjate, ahí colocamos el grado de libertad 6 y el grado de libertad 7. Y el grado de libertad 8, lo mismo, a los grados de libertad que tengan restricciones. Eso se lo hace, repito, porque cuando formamos el sistema de ecuaciones es más sencillo resolverlo manualmente, se forma mucho más rápido el sistema de ecuaciones. Pero cuando hacemos ya el programa automatizado, es decir, cuando hacemos ya programación, que es a lo que vamos a ir nosotros en un instante, ya no interesa realmente
colocar los grados de libertad a los los últimos grados de libertad a los nudos restringidos. Eso ya no se hace, no es necesario hacerlo, dado que va a ser algo automático. Bueno, eso en cuanto a la enumeración de los grados de libertad. Entonces, ahora vamos a ver un poco acerca de los sistemas de ejes. Y tenemos dos sistemas de ejes. Tenemos el sistema de eje global y el sistema de eje local. Ambos ejes son perpendiculares entre sí, es decir, tenemos un eje X y un eje Y, y esos eje X y eje Y son perpendiculares entre sí. Por ejemplo, podemos tener un eje global de esta manera. El eje global X, que está por ahí, y el eje global Y, que está por ahí. El eje global se lo puede colocar en cualquier lado. Es decir, yo puedo colocar el eje global, por ejemplo, acá. El eje X que esté por ahí, y el eje Y que esté por ahí, ¿cierto? Sin embargo, lo que se acostumbra para no tener coordenadas negativas, aunque no interesa si son negativas cuando ya lo programamos, no importa si hay coordenadas negativas, igual se resuelve, pero por costumbre se colocan los ejes preferencialmente en un nudo tal que los demás nudos no tengan coordenadas negativas. Por ejemplo, en el nudo 1, eje X a la derecha positivo, eje Y hacia arriba positivo, entonces todos los demás nudos tendrían coordenadas positivas. Tampoco es obligatorio colocar el eje en un nudo, podemos colocar fuera del nudo, por ejemplo ahí y ahí, tal que conozcamos la distancia que hay desde acá hasta acá y desde acá hasta este lado. ¿No se puede colocar eso? Claro que sí. Repito, podemos colocar el eje global en cualquier lado, pero por conveniencia y por costumbre se lo coloca en un nudo y tal que los demás nudos no tengan coordenadas negativas. Eso en cuanto al eje global. El eje global es todo, es uno solo, bueno, es uno para toda la estructura. Es decir, yo puedo tener mi estructura referido a este eje X y a este eje Y. Y ese eje es para toda la estructura. Es decir, yo puedo referenciar alguna barra, algún nudo, alguna fuerza, algún desplazamiento en relación a ese eje. Es decir, si algo se ha desplazado, puedo decir se ha desplazado en eje X o se ha desplazado en el eje Y. Pero estamos hablando del desplazamiento en el eje global. Por ejemplo, este nudo de acá, el nudo 3 que va desde acá hasta acá, se ha desplazado en X, en el eje global. Fíjate que eso es en X, en el eje global, porque es paralelo al eje X. Y esto se ha desplazado en el eje Y global también porque es en el eje Y, ¿cierto? Eso es en cuanto al eje global. Ahora, cada barra tiene también su propio eje local. Entonces, los ejes locales es para cada barra. Y, por ejemplo, analizando la barra 1, 4, que es esta que está acá, esta barra de acá. Entonces, ese de ahí sería el eje X local. El eje X local se coloca en dirección de la barra, ¿no? Axialmente se coloca el eje. Y el eje Y se coloca perpendicular al eje X local. Entonces, el eje X global se va a colocar, puede ser el eje X y el eje Y, y el eje global va a ser el eje X y el eje Y. En cambio, los ejes locales van a ser X' y Y'. Ahí son los ejes locales. Y obviamente también podemos hacer relaciones de los nudos y la barra en sí, de esa barra, referidos al eje X local. Bueno, hemos hablado ya acerca de los nudos, de la etiquetación, de los grados de libertad y también del sistema de ejes. Ahora vamos a ver cómo realmente una estructura, una barra se deforma. Aquí podemos ver, por ejemplo, la barra número 3, 4, que inicialmente estaba acá. Luego, por cómo están los grados de libertad y las cargas externas, esa barra se ha deformado a 3' y 4', que es ahora la nueva barra que tenemos por ahí. Vemos que sufren desplazamientos en X y en Y, ambos nudos, son 4 desplazamientos en total, 2 que tiene el nudo 3 y 2 que tiene el nudo 4, porque tiene una en X y una en Y cada uno, ¿no? Ahí están sus desplazamientos. Y inicialmente era horizontal y ahora es un poco inclinado. Entonces vemos ya cómo más o menos se deforma nuestra estructura. Eso nos da a entender, bueno, que en cada nudo existen 4 posibles desplazamientos. Si es que no están restringidos, son 4 desplazamientos
que va a tener. Y la intención es encontrar esos 4 desplazamientos. Entonces analicemos, por ejemplo, una barra y vamos a encontrar la matriz de rigidez de un elemento referido al sistema, al eje local, es decir, referido al sistema local de la barra. Bueno, para un elemento únicamente sometido a fuerzas axiales, recordemos que estos elementos de acá únicamente pueden estar en compresión o en tracción, es decir, únicamente sometidos a cargas axiales, y además que esté en un rango elástico, es decir, que se cumpla la ley de Hooke, tenemos lo siguiente, de que el esfuerzo es fuerza sobre área, y el esfuerzo también es el módulo de elasticidad del elemento por la deformación unitaria. La deformación unitaria se la puede expresar como delta L entre L, siendo delta L la variación que ha sufrido la barra y L la longitud original de la barra. Entonces el esfuerzo es esto de acá. Como esfuerzo es igual a esfuerzo, entonces fuerza entre área tendría que ser igual a todo esto de acá, y es lo que tenemos por este lado. Despejando la fuerza, tenemos esto de acá, ¿no? A por E entre L y multiplicado por una deformación unitaria delta. Aquí era delta L, aquí coloco simplemente delta. Una deformación cualquiera. Eso ya lo habíamos visto cuando hicimos la parte del análisis matricial de estructuras unidimensionales. Hemos llegado a lo mismo. Aquí simplemente lo estamos recordando y es un concepto desde la mecánica de materiales o resistencia de materiales o alguna de las físicas. Bueno, vamos a hacer alguna nomenclatura que vamos a estar usando. Tenemos un nudo cercano o nudo inicial y un nudo lejano o nudo final. Por ejemplo, una barra se puede etiquetar con 2 nudos, ¿no? Por ejemplo, esta barra 3, 4 va del nudo 3 al nudo 4. Entonces, el nudo 3 es el nudo inicial y el nudo 4 el nudo final. O si analizo, por ejemplo, la barra que está acá, esta barra que va de 2 a 3, fíjate, de nudo 2 a 3, porque así hay una flechita en esa barra, ¿cierto? Entonces va a ser el nudo inicial, va a ser el 2 y el nudo final 3, porque estamos diciendo la barra 2, 3. O puedo decir la barra 1, 4. El nudo inicial es el 1 y el nudo final el nudo 4. Entonces vamos a tener ahí nosotros 2 nudos. El nudo inicial o cercano y el nudo final o lejano. Habíamos comentado que los nudos vamos a etiquetarlos con números encerrados en un círculo. Sin embargo, para hacer la demostración, vamos a permitiros nombrar a uno de los nudos el nudo N y al nudo de los nudos el nudo F. Es decir, al nudo N va a ser el nudo inicial y el nudo F va a ser el nudo final. Vamos a ver que vamos a encontrar unas fuerzas en las barras o desplazamientos en las barras y esas van a estar etiquetadas con la letra D minúscula y una fuerza en los nudos inicial, una fuerza en el nudo final o un nudo inicial, pero la cosa es que van a estar etiquetadas con la letra Q, la fuerza en los nudos. Eso pero en el eje local. En cuanto a los ejes globales, vamos a tener ya un desplazamiento con D mayúscula y una fuerza también en los nudos en el eje global, pero en Q mayúscula. Y comenzamos con la demostración de la matriz de rigidez. Partimos de esto de acá, que fuerza es A por entre L por una deformación. Entonces acá tenemos nuestra barra que está en color plomo, que comienza en el nudo N y acaba en el nudo F, ¿cierto? Y bueno, esta barra, por ejemplo, está en un estado, se está cargando esta barra en sus extremos, ¿no? Entonces, estamos analizando una barra de nuestra estructura. Obviamente estamos considerando que los nudos no son apoyados, son nudos libres, ¿no? Que tienen los 2 grados de libertad. Entonces va a estar así. Bueno, esta barra puede estar sometida únicamente a carga axial. Esa es la idea y puede sufrir deformaciones únicamente también axiales. Esa es la idea. Entonces, en el nudo inicial va a existir una carga, una fuerza Q sub N, Q de carga. Recordemos que estamos referidos, fíjate, al eje local. Aquí está X' y Y'. Entonces, existe una carga Q, una fuerza Q en el nudo N. Eso es lo que indica acá, Q sub N. Y existe una fuerza en el nudo final, Q sub F. No acá, Q sub F. Entonces, producto de esta carga Q sub N,
se ha deformado una deformación D sub n, es decir, una deformación en el nudo inicial. Esa n, recordemos que indica inicial. Y acá en el nudo F, lo propio, se ha deformado una cierta distancia llamada D sub F. D de deformación y F de final. Entonces, una deformación en el nudo final. Entonces, analicemos esta estructura. Analicemos esta estructura. Para eso vamos a hacer vamos a usar el principio de superposición. Es decir, primeramente vamos a analizar qué ocurre únicamente analizando el nudo inicial y luego qué ocurre únicamente analizando el nudo final. Acá tengo. Primeramente he apoyado el nudo F. El nudo F ahora se encuentra apoyado, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué ocurre. Estoy aplicando la carga en nudo N, ahora QN'. Bueno, aquí voy a usar ahora el término primo y prima, doble prima, porque esta es la carga original, el sistema original, que es Q sub N, y hay una carga Q sub F, pero estoy descomponiendo en dos partes. A la primera parte lo voy a etiquetar como prima, con una comilla, y a la segunda parte con dos comillas a las fuerzas. Entonces acá, en el nudo N, nudo inicial, tenemos una carga en el nudo N, una fuerza QN', y eso genera un desplazamiento dN, ¿no? Justamente el que tenemos acá, es el mismo de ahí. Bueno, como en el otro lado se encuentra apoyado, entonces existirá una fuerza equivalente a esta, pero en sentido opuesto, que va a ser QF', que tenemos por ahí, ¿no? En el sentido opuesto. Q de la fuerza, F por la parte final, ¿no? Y prima porque estamos analizando esta parte. Ahora, también se va a descomponer de la siguiente manera. Para que esté en equilibrio, pues tiene que hacerse esto más, ¿no? Tiene que ser un sistema equivalente. Ahora vamos a apoyar el primer nudo y vamos a liberar el nudo final. Entonces, liberando el nudo final, entonces va a existir una fuerza en el nudo final, que es QF doble prima, ¿no? Q de fuerza y F de final, y doble prima porque lo estamos analizando la segunda parte. Ahí está. Entonces sufre una deformación de F, que es esta que tenemos por este lado, la misma deformación del nudo F, ¿no? Se deforma a una distancia D sub F. Obviamente, fíjate que esa deformada está en dirección del eje X local. Y ahora en el otro lado, como hay un apoyo, pues tendrá que existir una fuerza de reacción, ¿no? Que es en sentido opuesto hacia acá. Entonces va a estar QN doble prima, ¿no? Q de fuerza, N de nudo inicial, doble prima, porque estamos analizando la segunda parte de acá. Entonces todo esto es equivalente. Todo eso de ahí es equivalente. Entonces vale decir que esta Q sub N de acá tiene que ser igual a este de acá más este de acá, para que el sistema sea compatible. Y QF tendría que ser igual a QF' más QF doble prima, para que el sistema, repito, sea equivalente. Es decir, esto de acá es igual a esto más esto de acá. Teniendo eso y usando esta expresión de que alguna fuerza axial es igual al área por la electricidad y por algún desplazamiento, pues vamos a usar eso. QN es la fuerza, QN', tenemos acá QF', QN doble prima y QF doble prima. Vamos a usar la misma expresión para ver cuánto vale cada uno de ellos. Entonces, fíjate. Entonces, usando esto de acá, alguna fuerza tiene que ser igual a eso, pues tenemos que QN' va a ser igual a esto de acá, multiplicado por algún desplazamiento. En este caso va a ser D sub N, ¿no? La que tenemos ahí. Y QF', que tenemos acá, tiene que ser en equilibrio, pues tendría que ser lo mismo que está acá, pero con negativo. Entonces está ahí. Y QN doble prima, lo mismo. Sería AE por L, AE entre L, por un desplazamiento. En este caso el desplazamiento va a ser DF, que tenemos por ahí, y va a ser negativo. ¿Sí? Va a ser negativo porque se está apuntando hacia atrás. Y el otro va a estar para que sea en equilibrio, el otro tiene que estar apuntando en otra dirección. Es decir, va a ser positivo y va a ser AE sobre L por DF. Lo mismo que tenemos acá, pero en sentido opuesto. Y tenemos ya las fuerzas en los nudos, no esta. Y ahora la fuerza total, la que nos interesa en realidad, es esta de acá y es esta de acá. Hemos dicho que esa van a ser la suma de ambos. Entonces esta de acá, QN va a ser QN' más QN doble prima y QF va a ser QF' más QF doble prima. Como ya conocemos cuánto vale cada uno de ellos, que están acá, son estos de acá, simplemente vamos a reemplazar y tenemos
esta expresión de ahí, ¿no? Qn igual a AE entre L por Dn más menos AE entre L por DF, y QF sería menos AE entre L por Dn más AE entre L por DF. Eso de ahí. Y bueno, esto de acá ya representa el comportamiento de la barra. Sin embargo, vamos a escribirlo de forma matricial, ¿no? Nos interesa encontrar Qn y Qf, que son las fuerzas en los nudos. Eso es igual a la matriz de rigidez por los desplazamientos. Es decir, de acá yo voy a factorizar, ¿no? Tengo Qn y tengo Qf, lo pongo acá a la izquierda del signo igual, factorizo a E sobre L y coloco esta matriz, ¿no? Aquí tiene un coeficiente de 1, menos 1, menos 1 y 1. Entonces 1, menos 1, menos 1 y 1. Y esto multiplicado por Dn y Df. Si ustedes realizan el producto matricial, van a llegar exactamente a lo mismo que tenemos ahí. Y esto ya resuelve lo que es la barra, resuelve el elemento, ¿no? Entonces, si tenemos los desplazamientos en el elemento, tranquilamente conocemos las fuerzas que existen en esa barra, ¿no? Las fuerzas que existen en esa barra. Y si tenemos las fuerzas, podemos conocer también el desplazamiento en la barra que tenemos por ahí. Y ahí tenemos la matriz. Esto podemos expresarlo de esta manera, ¿no? De que Q es igual a Q' por D, donde Q' llega a ser todo esto y es la matriz de rigidez. ¿Por qué prima? Porque esta matriz ha sido para el sistema local. Entonces va a ser Q' es todo lo que tenemos acá. AE entre L por esa matriz de ahí. Q, la matriz de fuerzas, y D, la matriz de desplazamientos o vector de desplazamientos, pero referidos al sistema local. Y ya hemos encontrado lo que es la matriz de rigidez local para un elemento. Aún no es la matriz de rigidez total. Esta es la matriz de rigidez, pero en el eje local. Entonces, como va a haber elementos que estén inclinados, fuerzas que... Bueno, la idea es lo siguiente, ¿no? Hemos visto que obviamente la barra está así y luego se va a deformar, ¿no? Va a deformar, por ejemplo, el nudo va a pasar por acá y luego va a deformarse también por este lado. Esta es una deformación, pero en el eje local, ¿no? Es una deformación en el eje local. Sin embargo, nosotros tenemos que poder expresarlo en el eje global. Es decir, fíjate, este nudo que se fue desde acá hasta acá, obviamente esta deformación está muy exagerada, ¿no? Está muy exagerada, pero se compone por dos deformaciones. La deformación en X y la deformación en Y. Y esa deformación en X y en Y ya son coordenadas globales, ya son referidas al eje global de la estructura. Entonces nosotros tenemos que transformar esos desplazamientos que hemos encontrado, ¿no? Es decir, estos desplazamientos Qn, bueno, este desplazamiento Dn, este desplazamiento Df, que son en la barra, en el eje local, yo tengo que poder transformarlo al eje global. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora mediante la matriz de transformación. Y existen dos matrices de transformación. La primera, la matriz de transformación de desplazamiento, y la segunda, la matriz de transformación de fuerzas. Bueno, las componentes de los desplazamientos en X y en Y hacen su efecto directo al desplazamiento en el sentido axial, es decir, fíjate, o al revés, ¿no? La deformada que existe en una barra de N y de F va a tener sus componentes en el sistema global, es decir, esa deformada de N va a tener su componente en X y su componente en Y, esta lo propio en X y en Y. Eso es a lo que vamos. Entonces repito que las componentes del desplazamiento en X y en Y, ¿no? Que ya hablamos del sistema global, hacen su efecto directo al desplazamiento en el sentido axial, o lo que es lo mismo, podemos escribir de diferente manera, que las deformaciones locales en el eje local pueden escribirse en componentes del eje global, ¿no? Lo que acabamos de mostrar justamente es lo mismo, escrito de diferente manera. Ahí está. Entonces, esa es la idea. Vamos a analizar uno a uno los nudos. Es decir, primeramente vamos a analizar el nudo N. Vamos a analizar esa deformación de N, lo que en X y luego en Y, y su efecto que hace en la barra. Entonces, fíjate.
Primeramente vamos a analizar el comportamiento en X y en Y del nudo inicial, luego del nudo final en X y en Y. Del nudo inicial, bueno, el nudo cercano tenemos acá. La primera es cuando la barra se desplaza en X, únicamente en X. Entonces, para eso, fíjate, voy a habilitar mi lápiz nuevamente. Para eso, me voy a colocar con color claro. Entonces, para eso, nuestro nudo se va a desplazar desde acá hasta acá, ¿no? En una distancia llamada dnx. Aquí ya es mayúscula porque ya estamos haciendo referencia al eje X global. Entonces se va a desplazar una distancia, un dnx, ¿no? Ahí está. Nuestro nudo de acá se ha desplazado hasta ahí. Claro, pero ese es en el nudo, en la coordenada global. Sin embargo, queremos ver esa deformada que está en el eje global, cuánto afecta a la barra. Es decir, la barra realmente cuánto se ha deformado. No sabemos que ha ido del nudo acá, de acá, se fue acá. Pero cuánto realmente se deformó la barra. Entonces la deformada de la barra sería esto de acá. Fíjate, voy a cambiar el color ahora. La deformada de la barra apenas sería esto de acá. Esta es la deformada real en la barra. Claro, este es en la dirección X, claro, es eso de ahí. Pero lo que nos interesa es realmente cuánto ha pasado en la barra y es eso de ahí. Entonces eso sería... Aquí vemos que hay un ángulo θ x, que es la barra con el eje X global, y sería dnx por el coseno de θ x. Es decir, esta deformada de acá por el coseno de θ x. Es decir, si nosotros conocemos la deformada de dnx, podemos conocer cuánto ha afectado a nuestra barra de ahí, que es esa distancia de ahí. Eso en cuanto a la deformada en X. Ahora, también nuestro nudo va a deformarse en Y. Entonces va a ir del nudo, el nudo inicial, va a ir desde acá hasta este lado, ¿no? Ahí vemos la barra ya deformada. Entonces se va a desplazar una distancia dny, d de mayúscula porque estamos hablando ahora en el sistema global, ¿no? Se ha deformado una distancia de ny. N, repito, hace diferencia al nudo cercano. Entonces sería deformación en el nudo cercano en X, ¿no es cierto? Esto sería deformación en el nudo cercano o desplazamiento en el nudo cercano en Y. Vemos que hay un ángulo θ, Y, que forma el eje Y global con la barra, θ, y ya está. Claro, hasta aquí ha subido el nudo en referencia al eje global X e Y. Sin embargo, lo que nos interesa es realmente ver cuánto de eso es la deformada de la barra en sí, ¿no? Esta es una componente Y, pero la deformada de la barra apenas sería esto de acá, ¿no? Esto de acá, que está en color verde, es la deformada que ha sufrido la barra, ¿no? La deformada en Y, pero en la barra sería esto de acá. ¿Qué es lo que nos interesa? Ver cuánto se ha deformado la barra en sí, ¿cierto? Ahí está. Entonces, eso es lo que nos interesa. Y eso sería dny por el coseno de θ en Y. Ahí está. Estamos usando dny por el coseno de θ en Y. Eso en cuanto al nudo cercano. Es decir, en el nudo cercano tiene esas componentes, dnx y dny. La deformada total, es decir, esa deformada de acá, esa deformada dny de acá, la podemos expresar como las componentes dnx coseno de θ más dny coseno de θy, ¿no? Porque son sus componentes. Entonces la suma de ambos sería todo en realidad. Ahora, en cuanto al nudo lejano, lo propio. Este nudo de acá, df, lo podemos expresar como una componente en x y una componente también en y. O al revés. Esas componentes, si conocemos las componentes, podemos ver cuánto realmente es la deformada de f real. Podemos verlo desde ambos puntos de vista. Entonces, bajamos nuevamente hasta acá y vemos que nuestra estructura ahí está acá. Y nos interesa ahora el nudo lejano. El de acá. Entonces vamos a hablar ahora del nudo lejano. Entonces, este es el nudo F, ¿cierto? Este es el nudo F, este es el nudo N, ya hemos analizado el nudo N. Entonces en el nudo F nos interesa ver el desplazamiento primeramente en X, que es este de acá. Va a tener un desplazamiento en X, pero yo quiero ver ahora cuánto es lo que va, cuánto es lo que le afecta realmente a la barra. Entonces sería, vemos que hay un ángulo θ x, aquí el ángulo se repite también θ x, y esa deformación horizontal o en X sería dfx, D de desplazamiento, F de nudo final y en X porque es la componente en X, ¿no? Y mayúscula porque estamos ya hablando, fíjate, referido al sistema global. Pero lo que nos interesa ver es
cuánto de eso pertenece realmente a la barra. O sea, cuánto es axialmente, cuánto se deforma la barra. Entonces sería dfx por el coseno de θ x. Y lo propio, ese nudo puede desplazarse en y de esta manera. Y eso sería dfy mayúscula, porque estamos refiriendo al sistema global. Vemos que hay un ángulo θy por este lado, en el eje y y la barra, un ángulo θy. Ahí se repite. Claro, tenemos esta deformación vertical o deformación en y, pero queremos ver realmente cuánto se ha deformado la barra axialmente. Entonces axialmente se ha deformado dfy coseno de θy. Es decir, en el nudo lejano, si conocemos las componentes dfx y dfy, podemos tener la total que existe en la barra. Sería dfx coseno de θ más dfy coseno de θ, que son las componentes total de la deformación, ¿cierto? Ahí está. Entonces, viendo eso, el desplazamiento del nudo cercano y lejano queda de la siguiente manera. Entonces, hemos dicho que del nudo cercano sería dnx coseno θ x más dny coseno θ y, y tenemos eso acá, dnx coseno θ x más dny coseno θ y, lo que es el desplazamiento ya en la barra. Y en el nudo lejano lo propio, en el nudo lejano tenemos dfx coseno θ x más dfy coseno θ y. ¿Por qué? Porque esta fuerza axial en x hace que nuestra barra se aleje o se comprime. Vamos a suponer que se aleje un poquito. Vamos a hacer así, mira, para que se entienda mejor. Acá está nuestra barra. Esta es nuestra barra de acá, ¿no? Ahora, cuando se desplaza en x el nudo, pues eso va a hacer que nuestra barrita se alargue o se comprima un poco axialmente. Es decir, vamos a suponer que se alargue un poquito. Ahí está. Entonces va a ser el alargamiento producto de este desplazamiento en x, ¿no? Ahora, como también se desplaza en y, entonces ese desplazamiento en y puede hacer alargar o comprimir la barra. Entonces vamos a suponer que también se alarga. Va a ser entonces una parte está, y esto es el desplazamiento total del nudo. Una parte ha sido ocasionada por el desplazamiento en y, en x, y una parte originada por el desplazamiento en y, justamente lo que acabamos de ver acá, ¿no? El desplazamiento en x genera una deformación axial, y el desplazamiento en y genera también una deformación axial. Entonces, en el nudo lejano, el desplazamiento total sería la suma de ambos. Pues en este caso sería dfx, que sería esto de acá, y dfy coseno θ y, que sería esto de acá. Por eso es la suma. Lo mismo ocurre en el nudo cercano. Entonces, por eso hacemos esa suma, ¿no? De que el desplazamiento total de n es igual dnx coseno θ y de θ x más dny coseno de θ y. Y abajo lo propio. En el nudo lejano lo propio sería dfx coseno θ x más dfy coseno θ y. Y eso está acá. ¿Listo? Eso de ahí podemos escribirlo de forma matricial. Nos queda de la siguiente manera. dn de f por este lado igual a esto de acá y multiplicado por esto de acá. Si ustedes realizan el producto matricial, vamos a llegar exactamente a lo mismo. Y esto es la matriz de transformación. Lo podemos escribir de forma más compacta, que sería d, ¿no? Que es dn de f multiplicado por t, donde t es esta matriz de acá, y multiplicado por d mayúscula, que es los desplazamientos globales. Esta d de acá, ya hemos dicho que es eso de acá, t, la matriz de transformación, y d mayúscula eso de acá. Fíjate que esto de acá es lo mismo que hemos encontrado acá arriba, ¿no? Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. D igual a dn de f. Los desplazamientos en el eje local. Es decir, fíjate, acá el desplazamiento se puede ver de dos maneras, ¿no? Que el desplazamiento en la barra, recordemos que esta minúscula es axialmente, es el eje local, ¿no? Es referido a este eje x prima. Entonces, el desplazamiento en ese eje x prima, es decir, en el eje local, se puede convertir mediante esta matriz de transformación a desplazamientos en el eje global. Entonces, por eso es la matriz de transformación que transforma, o bien al revés, que transforma estos 4 desplazamientos en el eje global, ¿cierto? Porque en el eje global tenemos 4 desplazamientos. Mediante esta matriz de transformación la podemos transformar en 2 desplazamientos, ya que son axiales. Y estos son las componentes, ¿no? Ahí está. Entonces de eso se encarga la matriz de transformación, que es este de acá. Sin embargo, usar muchas expresiones de θ x, θ y cosenos es un poquito largo. Podemos hacer un cambio de variable, que
lambda x sea coseno de tita x y lambda y sea el coseno de tita y. Y reemplazando esto acá, tenemos esta matriz de transformación que tenemos ahí. Es la misma, pero haciendo un cambio de variable. Y esta es la matriz de transformación para los desplazamientos. Sin embargo, también tenemos otra matriz de transformación, que es la matriz de transformación de fuerzas, ¿no? Hemos visto ya desde arriba que nuestra barra va a tener una fuerza en el nudo inicial y una fuerza en el nudo final, que era Qn y Qf. Son fuerzas, fíjate, que están en el sentido axial, es decir, que estén en el sentido, en el eje local, ¿no? Ahora queremos transformar esas fuerzas, pero en sus componentes horizontales, es decir, una componente en X y una componente en Y, es decir, en el sentido global, en el eje global. Esa es la intención de ahora. Y vamos a analizar nudo por nudo. Vamos a analizar primeramente el nudo 1, pero el nudo inicial, N, y luego vamos a analizar el nudo final, F. Entonces, voy a acercarme un poquito más. Y aquí estamos. Entonces, tenemos acá nosotros, primeramente actuando únicamente en el nudo N y restringiendo el nudo F, tenemos acá, o lo podemos hacer los dos en u'no solo, pero a mí me gusta hacerlo de esa manera. Entonces, la fuerza en el nudo N es Q sub N, que es la fuerza en el eje local, o sea, en el eje X', ¿cierto? Ahora yo quiero encontrar sus componentes. Entonces, esa fuerza Q sub N voy a expresarla en dos componentes, QNX en mayúscula y QNY en mayúscula, que son las componentes de la fuerza Q sub N. Y como conozco el ángulo θ X, pues voy a... y aquí está el ángulo θ Y, por si acaso, este es θ Y, ¿no? Este es θ Y, y el de abajo θ X. Entonces voy a expresar QNX y QNY mayúscula en función de QN usando los cosenos directores. Por ejemplo, fíjate, acá tengo que QNX, que es la que está acá, sería QN por el coseno de θ X. Y QNY, que es esta que tenemos acá, sería QN por el coseno de θ Y. Ahí está. Y lo propio para el nudo final. En el nudo final lo tenemos lo mismo. En el nudo final, fíjate que tenemos ahí la fuerza actuante Q sub F minúscula porque está en el eje local X'. Yo le quiero expresar ahora en el eje global. Entonces voy a descomponerle en QF mayúscula X y QF mayúscula Y. Conozco el ángulo θ X y el ángulo θ Y, entonces voy a, se reflejan acá, ¿no es cierto? Se reflejan los ángulos ahí, entonces voy a expresar QFY y QFX en función de la fuerza QF minúscula, usando los ángulos que forman ahí. Entonces, para eso, tengo que QFX sería QF por el coseno de θ X y QFY sería QF por el coseno de θ Y. Nuevamente, si reemplazo QF por lambda X y, bueno, coseno de θ X por lambda X y coseno de θ Y por lambda Y, que hicimos arriba, ¿no es cierto? Ese cambio de variable que hicimos acá, pues tengo estas cuatro ecuaciones de esa manera. Pero yo las puedo escribir de forma matricial. Entonces acá tenemos esta matriz de acá, matriz de fuerzas o vector de fuerzas, multiplicado por esto de acá y por la matriz QN minúsculas. Bueno, entonces, si ustedes se darán cuenta, esto de acá es muy parecido a lo que tenemos acá, a la matriz T. Este es muy parecido, ¿no es cierto? Resulta que esta no es más que la transpuesta de la matriz de transformación. Es la transpuesta. Entonces, esto es la matriz transpuesta. Entonces, yo puedo escribir esto de forma más compacta de esta manera. Que Q, que es la matriz de fuerzas en el eje global, es igual a la matriz de transformación transpuesta multiplicado por Q minúscula que tenemos acá. Entonces, donde Q sería esto de acá, obviamente, la matriz transpuesta de la transformación sería este de aquí, y Q, bueno, lo que ya conocemos de ahí. Y ya hemos encontrado lo que es la matriz de transformación de fuerzas, que es esta de acá, ¿no? Que es transpuesta de la matriz de transformación de desplazamientos. Esa es la matriz de transformación para las fuerzas. Y bueno, ahora ya es momento de tener la matriz de rigidez global de un elemento. Ojo, no estamos hablando del ensamblaje, ¿no? Ahora queremos expresar todo esto de acá, esta matriz de acá que hemos encontrado al principio, queremos expresarla ahora pero en el eje global. Entonces vamos a usar las matrices de transformación. Esto estaba en el sistema local, ahora vamos a usar
las matrices de transformación para expresar la matriz de la barra en el sistema global. No estamos hablando de ensamblaje de matrices, claro que no. Entonces, para eso tenemos esta expresión de D igual a T por D. Eso lo hemos sacado desde arriba, ¿no? Este de acá. Tenemos esa expresión de ahí, a la cual vamos a llamar como ecuación 1. Y también tenemos la otra expresión que es Q igual Q' por D. Eso ya lo conocemos también desde arriba. Está más acá arriba. Q igual a K' por D. ¿No? Eso lo hemos sacado de esta arriba. Entonces tenemos estas dos expresiones de ahí, ¿no? Entonces a esa de acá le he llamado ecuación número 2 y ecuación número 1. Entonces voy a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Es decir, voy a reemplazar el valor de D. Q es igual a K' por D. Entonces Q es igual a K' por. Pero esta D la conocemos, que es esta de acá, que es T por D, y reemplazamos ahí. Entonces ahora tenemos la ecuación número 3. Además, acabamos de encontrar este valor, que Q mayúscula es igual a T traspuesta por Q, que es este que tenemos acá. Entonces vamos a usar esa ecuación de ahí. Usamos esta ecuación. Y la idea es, en esta ecuación, reemplazar el valor de Q, donde Q es ahora todo esto de acá. Entonces tenemos que Q es T traspuesta por todo esto de acá, que es K' T por D. Y ya hemos llegado recapitulando lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces tenemos estas dos matrices que ya hemos generado anteriormente, donde D y K ya la conocíamos, están arriba, estas dos matrices de ahí, ya conocemos esas dos ecuaciones. Reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2, tenemos esto de acá. Y ahora también conocíamos esta expresión, obviamente esa expresión sale de acá, ya también la conocemos. Y reemplazamos ahí, ¿no? Entonces, Q ahora tiene este valor y lo reemplazamos en este lado de acá, ¿no? Entonces, Q es igual a T transpuesta por Q, pero Q ya conocemos que es eso de acá, entonces Q sería T transpuesta por K' T por D, que es lo que tenemos en este lado. Y ya hemos llegado a lo que queríamos. Ahora, la matriz global llegaría a ser todo eso de acá. ¿Por qué? Porque tenemos Q, la matriz de fuerza, igual a algo por la matriz de desplazamientos. ¿No? Sería ahí. Entonces sería como que de la siguiente manera. Q igual a K por D, que es la típica expresión de la matriz de rigidez, del sistema que relaciona la matriz de rigidez con las fuerzas y los desplazamientos. Entonces tenemos Q a este lado, tenemos D a este lado. Entonces todo esto de acá llega a ser la matriz de rigidez. Entonces K, la matriz de rigidez, es justamente todo eso. K', T traspuesta por K' y por T. Esa es la matriz de rigidez ya referido al sistema global de nuestro elemento. Entonces, como ya conocemos T traspuesta, recordemos que es esto de acá, reemplazamos ahí. Ya conocemos K', que estaba allá arriba. K' era esto que tenemos por este lado. Esto es K', ya conocemos. Entonces, también ya conocemos lo que es T, la matriz de transformación T, la primera que hemos encontrado, y era precisamente esta de acá, ¿no? Entonces reemplazamos todo y tenemos esta expresión matricial, ¿no? Todo eso de ahí. Y si realizamos el producto matricial, tendríamos esto de acá, que ya es la matriz de rigidez de un elemento articulado. Esto de acá, ¿no? Esa es la matriz de transformación, que seguramente algunos ya lo han visto en algunos textos, u otro lado, esa es la matriz de transformación. Sin embargo, recordemos que estos lambdas no son más que los cosenos. Coseno de un ángulo tita, coseno de un ángulo tita. Hemos usado en este caso dos ángulos, el ángulo tita y el ángulo tita x. Sin embargo, esta es otra expresión de la matriz de rigidez de un elemento articulado, de un elemento tipo cercha, ¿no? Pero acá fíjate que está en función del coseno y el seno, y es función coseno y seno de un solo ángulo tita. Bueno, resulta que cuando nosotros hicimos la matriz de transformación, voy a colocar acá ahora de la siguiente manera. Tenemos acá el eje global X y el eje global Y, y por acá estaba nuestra barra. Ahí estaba nuestra barra, ¿no es cierto? Nosotros hemos formado dos ángulos, este de acá y este de acá. El ángulo tita X
y el ángulo θ y E. Sin embargo, podríamos haber usado solamente un ángulo. Es decir, podríamos haber usado solamente, por ejemplo, este ángulo de acá, θ, y nada más. Es un solo ángulo, el ángulo que forma la barra con el eje X, por ejemplo. Entonces podríamos usar solo eso, y si la matriz de transformación de las dos la usábamos solamente con este ángulo, necesariamente tendríamos que usar la función seno y la función coseno, ¿no? Y todo sería en función del ángulo θ y llegaríamos a esta expresión de acá. Entonces se invita a los veedores de esta clase a poder llegar o hacer la demostración de esta matriz que tengo por este lado, ¿no? Ahí está. Muy bien. Aquí acabaríamos. Nos vemos la siguiente clase.